Bueno, estamos en vivo, Cris. Estamos en vivo una vez más, Eva. A veces perdemos un poco la rítmica y en unos segundos nos metemos vuelta en sintonía. Al ser casi que una vez al mes que Sí, estamos haciendo por acá, esto, por por lo este menos virtualmente. Como ya sabe toda la comunidad de la física, acá en Uruguay tenemos los conversatorios presenciales en Don Obdulio, que ya pasaremos data para el próximo 30 de septiembre. Bueno, bien. Bueno, mientras que va llegando la gente, vamos saludando a las personas que van llegando. Tania, CB Peli, Sana Bonita. Sana y Bonita, qué bien, ¿eh? Qué Jimena, muchas gracias por ir sumándose ahí. Ahí se suma Rafa, que te pedimos, Rafa, que nos mande la solicitud. Así te conectamos acá con la charla y ahora hacemos también presentación formal de estas personas magníficas que están haciendo una travesía. Bueno, qué travesía. Ahora le vamos a preguntar algo de eso. Para que nos cuenten un poco en qué están en esto del autoconocimiento y un poco el desarrollo personal. Experiencia que están compartiendo ahí en familia debe ser algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos, mientras que se sigue sumando la gente, ahí va saludando la gente. Bueno, ahí vemos. Quedaron un poco lejos. Vamos a tener, va a ser un poco, a ver si lo conseguimos estando aquí los dos. Ahí Es estamos. difícil eso de apretarse. ¿A qué? No escuchamos. ¿Por qué? Ay, no. A ver. Los hemos perdido, antes los oíamos. Sí, parece que hemos dejado de escuchar. No sé si nos escucháis vosotros. ¿No? ¿Por qué se va? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí está, bueno. Ahora, perfecto. Rafa, muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo en el medio de este viaje en el que están ahí embarcados como familia. Está buenísimo que se hayan podido hacer un ratito para conversar con nosotros, ¿eh? ¿Están en el mismísimo camino de Santiago? No, ya hemos regresado, Lo estamos contando en diferido. Bueno, bien, bueno, ya de vuelta en casa entonces. No sé, Así es, hemos vuelto hace pocos días. Bueno, muy bien. Bueno, un honor. Bueno, para toda la comunidad de la física del pensamiento, presentar a estas bellas personas que nos hablan desde España, que es Marta Herrero y Rafa Millán. Confesarles, Marta y Rafa, que nosotros los conocimos a ustedes un poco también como Mario Sabán y Raúl Durán y otros más que son de esa patria en plena pandemia, cuando uno andaba por internet, en YouTube, mirando cosas que tuvieran un interesante contenido. Y ahí dimos con el canal de ustedes de Psicología y Espiritualidad, que nos parece fantástico lo que hacen, sinceramente. Felicitarlos, reconocerles la labor que vienen haciendo, porque creo que si a nosotros personal y profesionalmente nos ayuda, imagino también a la gente en general, ¿no? A veces cuando anda buscando algo de interés y contenido. Así que desde ya públicamente siempre hacemos esto con Seba, de reconocerles, comentar un poco anécdotamente cómo cómo es que nos conocimos, interactuamos, y a partir de ahí nos nació la idea del y si le escribimos a Marta y Rafa para tener una charla de una horita, estaría genial. Y bueno, ahí llegamos. Pues nada, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor y más tejer como puentes con los hermanos de corazón latinoamericanos. Así que estamos encantados. Totalmente. Bueno, hoy les propusimos hablar un poco y la idea de la conversación de hoy es profundizar un poco en esto del autoconocimiento y el desarrollo personal, ¿no? Que hablándolo de pronto, cuando uno dice, bueno, autoconocimiento, parecería algo simple, algo sencillo, y qué difícil que es conocer y qué difícil que es conocernos, ¿no? En realidad. Qué difícil es aceptarnos para poder conocernos en toda nuestra completud, ¿no? Desde ahí, nosotros de la física del pensamiento trabajamos siempre sobre 7 dimensiones, ¿no, Cristian? Y creo que para nosotros el poder acercarnos un poco más a la conciencia de cada una de estas dimensiones tiene que ver con el autoconocimiento. No sé si vos querés. Claro, nosotros, Rafa y Marta, lo que hacemos es
bueno, compartirle a la gente una teoría que ciertamente es instrumental, también tiene su base en nuestros estudios, que observamos una y otra vez en cada uno de nuestros consultorios. Esas 7 dimensiones, para ponerlas en conocimiento, serían la dimensión de los pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras, de nuestras acciones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y el campo de lo social. Entonces partimos de la idea, le sugerimos a la gente, le hacemos saber un poco esta teoría de que todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, todo lo que somos, tiene que ver con estas 7 dimensiones que se retroalimentan permanentemente, y muchas veces, a veces cuando creemos que elegimos, no estamos eligiendo vamos a decir, con una elección genuina, sino que muchas veces es toda esa fuerza prácticamente que habla por nosotros. Entonces, tener ese autoconocimiento de cada una de esas 7 dimensiones en el diario vivir, creemos que nos puede acercar un poco a tomar una decisión a veces más consciente, a generar a veces un camino ya sea de bienestar o de desarrollo personal inclusive. Eso es a modo introductorio de nuestra parte, Marta y Rafa, de comentarles desde dónde es que nace este interés de autoconocimiento, ¿no? Y desarrollo personal, de brindarle desde el espacio clínico la posibilidad de que la persona realmente conecte, como bien decía Seba al comienzo. ¿En dónde es que entonces tiene que conectar la persona? Cuando hablamos de autoconocimiento, cualquier persona podría decir, yo ya me conozco, yo ya sé que soy así, no, podemos escuchar habitualmente, ¿no? Sí, bueno, sí, ese ya sé que soy así, y yo soy así, da también para hablar y para pensar. Pero bueno, no sé, capaz que para arrancar y para tirar una primera línea de pensamiento, ¿en qué piensan ustedes cuando se habla de esto de autoconocimiento? Pues es una pregunta, porque es algo en lo que intentamos, de alguna manera, yo desde hace como 20 años estoy siempre intentando entender qué es eso de conocerse uno a sí mismo, el autoconocimiento. Entonces es como si me dijeras, dime qué es el universo y ponme 3 ejemplos. Pues no lo sé. Precisamente cuanto más voy introduciéndome, más lo veo como una realidad absolutamente inabarcable, y es como esto que dicen que el conocimiento es como un globo, que cuanto más se hincha, más te das cuenta que hay superficie de contacto con lo que no conoces y más te das cuenta de que vas sabiendo menos, ¿no? Alguien que no sabe nada de matemáticas no sabe todo lo que ignora, pero luego estudias matemáticas y hay, yo que sé, una disciplina que es topología numérica, y dentro de eso hay 3 subdisciplinas que podrías pasar 1000 vidas y nunca acabarías de aprender, y el que no lo sabe ni siquiera que no lo sabe, ¿no? Hasta tal punto es nuestra ignorancia sobre nosotros mismos. Y la pregunta sobre mí mismo sería para mí la pregunta sobre el ser, ¿no? Sobre qué es lo que somos, y somos ya, incluso desde aquí, un problema. Para mí el ser humano siempre está, casi antropológicamente hablando, diría yo, planteado como problema. No sabemos muy bien ni por dónde empezar a entender la pregunta. Y eso ya es interesante, ¿no? Entonces necesitamos modelos como el vuestro, ¿no? Que nos puedan como aclarar un poquito y poner un poco de orden, estructurar y vertebrar. Y entonces estos 7 niveles de los que habláis vosotros está muy bien porque te ordena y te estructura un poco la cabeza, pero a la vez cada uno de estos niveles es infinito también y se autorrelacionan de maneras infinitas. Entonces todo es súper complejo. Así que voy a dejar a Martín para ver si es que ella es capaz de poner orden a una pregunta que a mí me desborda por todas partes. A mí me gusta utilizar un hadith, un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que también es un dicho que se ha repetido continuamente en la filosofía. Por ejemplo, en el templo de Delfos estaba como lema, que es el de conócete a ti mismo. Se añade algo en el hadith y es conócete a ti mismo y conocerás a tu Señor, ¿no? Es decir, en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos también a Dios, o la realidad última, o la verdad, o el amor con mayúsculas, ¿no? Como queráis llamarlo. Entonces, es como esa correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo, el microcosmos y el macrocosmos, de tal manera que la búsqueda de nosotros mismos acaba hallando a Dios, ¿no? Y se puede hacer desde lo cosmológico hacia lo psicológico, o de lo psicológico hacia lo cosmológico, pero en el fondo es el mismo camino, es un camino de autodescubrimiento, pero a la vez de descubrimiento de la realidad. Entonces, en la medida en que nosotros vamos volviéndonos como transparentes, o sea, el conocernos de manera sincera, de alguna manera ya genera como unas tesis o con un trabajo espiritual, y entonces hace que trabajemos nuestras sombras, que nos hagamos conscientes de lo que somos tanto en lo negativo como en lo positivo, pero a la vez
que aprendamos a ver esa realidad misericordiosa que lo sostiene todo y podamos abrazar nuestra sombra, y en la medida en que todo eso va sucediendo, poco a poco nos vamos volviendo transparentes, es como si nuestra piel fuera transparente, ¿no? Y si conseguimos ir haciéndonos transparentes, al final no somos nada, nos convertimos en un cero, pero ese cero es como un cero a la derecha o un cero que llena de sentido la vida entera, ¿no? Es como un tubo vacío por el que transcurre alegre la vida. Ese sería como el fin último del autodescubrimiento. Tremendo, ¿no? Ahí cuando decís, bueno, claro, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿no? Y vos decías esto de ir adquiriendo unos determinados niveles de transparencia, ¿no? De transparencia, y vos decías algo así como hasta que, como nos disolvemos, ¿no? Y podemos dar cuenta de esa conexión de pronto que tenemos con el todo. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Puede pensarse también, conócete a ti mismo justamente para conocer ese Dios del que eres parte, ¿no? Del que todos somos parte y del que todo es parte, ¿no? Me parece bien interesante. Es un desafío importantísimo ese del autoconocimiento, y yo creo que al día de hoy y en la sociedad que nos ha tocado compartir en este momento, salvando las distancias en esta sociedad, digamos, más occidental, se hace más difícil. Hay muchas trampas, me parece, en la vuelta que evitan o que distraen nuestra atención hacia el afuera y no nos permiten generar esa visión hacia adentro, ¿no? Esa búsqueda, ¿no? La búsqueda como que se pierde, perdemos un poco, me parece que perdemos un poco el fin. Muchas personas, a mí en el consultorio por lo menos me dicen, che, yo no sé para qué estoy acá, no sé cuál es el motivo de estar, de ser, ¿no? Será simplemente vivir, despertarme, trabajar, consumir, acostarme a dormir, y bueno, esto es parte de esto, creo que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra sociedad, y esto también es parte de lo que nosotros queremos empezar a conversar y a discutir con las distintas personas, porque creo que sí tenemos una misión importante que pasa por el hecho de poder conocernos para poder después conocer la realidad. Podríamos decir tal vez que desde cierto punto de vista, mirado desde arriba, desde la visión de lo absoluto, la gran trampa es la de creernos un individuo separado, ¿no? Eso sería lo que los budistas llaman avidya, la ignorancia básica, que es pensar que yo tengo un ser propio o una autoexistencia que depende de mí mismo. Y esto en todas las tradiciones serias de conocimiento, hasta donde yo alcanzo, es fruto de un cierto grado de ilusión o de ignorancia, ¿no? Es un maya, o en el sufismo podríamos decir en cierta manera que es gafla o yajililla, son grados de despiste, de desatención y de ignorancia. Si realmente atendemos a lo que somos, como decía Mardía, poco a poco se va desdibujando hasta que volvemos a esa identidad que es la totalidad, pero para llegar ahí tengo que ser capaz de hacer el trabajo espiritual, que es lo que casi nadie está dispuesto a hacer, que sería el de dejar atrás, desapegarme o desasirme de mis identidades parciales, es decir, morir a mi identidad actual para renacer a la verdadera identidad. Y esto hoy en día es muy difícil porque es verdad que todo en el entorno en el que nos vivimos nos lleva a lo contrario, ¿no? Tú puedes conseguirlo, tú eres el mejor, agarra tus sueños, consigues tus sueños, tú eres lo más importante, hasta tal punto que hacemos del falso ego, del ego relativo, de la parte y no del todo, una deidad o un ídolo al que estamos todo el día idolatrando, ¿no? Sería como lo que se ha hablado siempre, pues un tiempo que estamos viviendo de ignorancia social, porque caemos en un continuo culto al ego. Al menos esto es lo que a través de las redes o de ciertos lugares ocurre, porque luego está a la vez la disponibilidad del espíritu y de la unidad también está siempre presente, ¿no? Entonces siempre es como una batalla o una dialéctica compleja entre ese tender hacia arriba, hacia la unidad, para llegar a nuestro ser verdadero, o perdernos en los recodos y en las esquinas del engaño y de la ilusión y de la mentira para identificarnos con lo que no somos. Y para mí esto se reduciría, porque me puedo liar mucho aquí a hablar, en si nos identificamos con una parte o si nos identificamos con la totalidad.
De tal manera que esta pregunta que antes hacía, ¿para qué estoy yo aquí en el mundo? Estoy aquí sin más, para comer, levantarme por las mañanas, acostarme, trabajar, llevar una vida administrativa que va rodando hacia ninguna parte, o estoy aquí para algo más. Pues para mí la forma sería preguntarme, ¿cómo puedo yo servir a la totalidad hasta tal punto de casi desdibujarme o diluirme en ese todo? ¿Cómo puedo ponerme al servicio de los valores universales, de los fines en sí mismos? ¿No? Del amor, la verdad, la belleza, la justicia o la dignidad, para el que le valga este lenguaje. Y entonces desde ahí mi identidad adquiere un sentido más alto y se acaba colocando o alineando con esa totalidad. Todo esto desde el punto de vista de lo absoluto, digamos, visto desde arriba, porque desde el punto de vista de lo relativo, como vosotros decís, hay 7 dimensiones y tenemos que intentar llegar a un cierto equilibrio o a una cierta salud entre todas. Y pasa como en el juego del Tetris, que cuando todas las piezas te encajan, cuando llegas como a ese equilibrio entre todas estas dimensiones, es como que desaparece, y entonces volvemos a este punto que decía Mardía, de ser uno con la divinidad o acercarnos a la divinidad. Entonces se trata de cómo ser total en vez de parcial, o cómo ponerme al servicio de los fines en vez de al servicio de los medios. Y si esto queda demasiado filosófico, pues en una pregunta que nos interpela muy directamente, ¿cómo puedo yo ponerme al servicio de Dios, o de la vida, o de lo real, o de la justicia, de los valores últimos? Esa sería el disolvente de la identidad, la pregunta que nos llevaría a irnos transparentando hasta llegar a la única meta posible, que es el regreso a la divinidad. Y al final todos regresaremos, ¿no? Como se dice en el sufismo, unos regresarán por las buenas, digamos, ¿no? Porque poco a poco van haciendo este proceso y otros serán llevados de la oreja, pero al final todos volveremos a nuestra verdadera identidad y despertaremos de esta ensoñación o de esta ilusión de creerme un ser humano separado, un individuo separado. Bueno, muy lindas reflexiones. Compartir brevemente a la comunidad de la física, tal vez que no los conozcan. Rafa es psicólogo y filósofo, escritor. Mardia es doctora en literatura, y licenciada en historias, en filología, también es escritora. Creo que también esos recorridos, tal vez como a nosotros también, desde nuestras profesiones, nos permiten realmente a veces poder llegar a veces a algunos conocimientos que nos permiten tener esa apertura interior que luego se vuelve como un hacia afuera, ¿verdad? Yo lo que observo a veces en el consultorio, un poco en lo que vienen conversando entre Rafa y Seba, en estas ideas, ¿no? De esa pregunta existencial que a veces nace, que creo que todos la tenemos, en determinados momentos de nuestra vida es la misma, pero se va complejizando un poco más a partir de los conocimientos que vamos adquiriendo, porque hay un proceso como de simplificación, ¿no? Dejar de ser quien he venido siendo para empezar a ser otra persona conectada en ese ser que ahora siente que hay como una conciencia, unidad. El problema a veces es, claro, hay mucha gente que pasa 8 o 10 horas a veces de su vida trabajando en algo que su mente no está puesta en temas existenciales. Está trabajando porque es ingeniero, porque tiene un oficio, porque es vendedor, porque se dedica a un montón de cosas. Luego cuando llega a la casa, tal vez si tiene familia, tiene que afrontar la cena, tiene que atender a los hijos. Entonces, a veces uno observa el poco tiempo que tiene la gente para poder como explicarse a veces con ciertos argumentos este tipo de preguntas. Entonces, desde la física del pensamiento, muy modestamente, bueno, hemos intentado y seguimos haciendo esto, ¿no? De intentar compartir una teoría práctica, no intenta revelar el misticismo de la vida, ni mucho menos, pero sí que me parece que orienta mucho, prepara muchísimo a las personas para realmente indicarle por dónde ir tomando conciencia en ese autoconocimiento, ¿verdad? Sabiendo cómo también diferenciar autoconocimiento y desarrollo personal. Nosotros consideramos que no podría haber tanto desarrollo personal si antes la persona no hace un trabajo de autoconocimiento, en la medida que el desarrollo personal es entendido luego como un hacia afuera, ¿no? Bueno, mis planes y proyectos, mi misión y propósito de vida, ahora sí logro ¿no? hacer ese desarrollo personal en función de una conciencia de unidad, en consecuencia de mi espiritualidad, pero creo que eso uno debe lograrlo antes en una etapa previa, que sería como una especie de autoconocimiento. Creo que van igual luego inmanentemente ambas, desarrollándose, pero creo que hay un inicio, un despertar inicial que me permite hacerme esa pregunta y generar ese autoconocimiento. No sé qué les parece un poco estas reflexiones, Mardia y Rafa.
Bueno, yo cuando hablamos un poco de todos esos obstáculos que tenemos en el día a día que nos impiden como hacer el trabajo de introspección, pues siempre me veo reflejada porque, claro, yo tengo 5 hijos y un trabajo, trabajamos los dos y además tenemos que hacer pues, toda la crianza, la educación con los 5 niños, acompañarlos. Y entonces yo tengo poco tiempo para meditar o para estar en oración en silencio, o sea, el tiempo de silencio en el día es mínimo. Y sin embargo, siempre me ayuda mucho escuchar las palabras de Santa Teresa, que ella insistía mucho en la importancia de la prosa de la vida y decía que no había problema, porque si nos tocaba estar entre los pucheros, teníamos que tener claro que Dios andaría entre los pucheros, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de introspección en cada cosa que hacemos en el día a día, ¿no? Es decir, la divinidad o la realidad o la posibilidad de autoconocimiento se nos presenta en cada paso, por muy alejado que pensemos que está ese paso o ese lugar, pues de una experiencia auténticamente de introspección, ¿no? Entonces la clave, y claro, muchos tenemos trabajos que no nos llenan o trabajos que son un poco alienantes, porque vivimos una sociedad que tiende a eso, pero solo es posible salir de esos trabajos si entras a fondo en la experiencia que ese trabajo significa y esa experiencia que ese trabajo te regala, y en vez de si evitas, ¿no? Si intentas evadirte de toda esa experiencia que el trabajo te da, ¿no? Entonces, es como intentar no huir, intentar no evadirnos, sino aprovechar la circunstancia en la que estemos, sea cual sea, aprovechar esa circunstancia concreta, las personas concretas que tenemos al lado, los trabajos concretos que tenemos, las casas, el lugar, los vecinos, todo lo que nos conforma y todo lo que tenemos alrededor para conocernos a nosotros mismos, porque de alguna manera Dios o la realidad o el ser o la verdad está en todo, está nutriéndolo todo y todo lo que se manifiesta tiene siempre una chispa de ella. Entonces, por el mero hecho de que algo se nos esté manifestando, ya siempre es una vía o un mapa de regreso a casa. Esto es una idea que se nos había ocurrido hace tiempo cuando estábamos con los niños un poco más peques y estábamos todo el día cambiando pañales y lo llamamos la mística del pañal, que es la misma idea de los hijos, ¿no? Pues, ¿dónde buscar la mística si tienes 5 hijos? Pues en el cambio de pañal, en la crianza y en el cuidado continuo a los niños. Y citando una de mis autoras favoritas, Mardía Herrero, cuando uno realmente entra a fondo en lo concreto de su vida y en la cotidianidad, se vive con plena atención y con plena conciencia, lo concreto se da la vuelta y se vuelve universal. Entonces hay que hacer el trabajo, hoy en día la mayor parte de la gente, sobre la marcha, ¿no? Es muy difícil encontrar tiempos para decir, bueno, un retiro, de vez en cuando hay que hacerlo, un retiro de un día, de 2 días, un rato de meditación, pero la mayor parte del tiempo tendremos que ir sobre la marcha. Por suerte, la herramienta de trabajo para el autoconocimiento, que es nuestra propia conciencia, siempre la llevamos puesta, ¿no? Así que podemos estar trabajando sobre la marcha. Totalmente. Bueno, qué interesante esto de encontrar esa mística en cada lugar, la mística del pañal, decían ustedes ahí. Y también yo creo que de alguna forma es interesante cuestionarnos, además de entender que hay ahí algún aprendizaje para nosotros en eso que se va cruzando en nuestro camino, ¿no? También poder pensar y cuestionarse en relación a que de alguna forma siempre tenemos alguna posibilidad de elección, ¿no? Ahí, incluso en esas rutinas de nuestro diario vivir, nosotros podemos elegir, siempre tenemos posibilidad de elegir de qué forma me voy a tomar esta cambiada de pañal, de qué forma me voy a tomar esto de ir a mi trabajo en el día a día y qué es lo que estoy esperando yo de cada situación, ¿no? A la que me presto, porque en realidad, en última instancia, nosotras, somos los que nos prestamos a cada una de las situaciones que enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Y creo que Cristian también, lo hemos hablado en otros conversatorios, con otros invitados, otras invitadas, somos de la creencia de que somos seres que elegimos, estamos eligiendo todo el tiempo, y dentro de esos niveles de elección es interesante poder también generar algún nivel de conciencia de el para qué estamos eligiendo cada una de las cosas que va generando nuestras rutinas de vida, ¿no?
Y a veces a mí las personas me dicen, bueno, sí, pero no es tan fácil elegir, Sebastián, porque a veces estamos obligados, ¿no? Nos vemos obligados a hacer cosas. Bueno, ahí tendríamos que relativizarlo también. Pueden haber circunstancias que nos toca vivir, que de pronto nosotros no las pedimos o no las elegimos de una forma consciente, pero sí nosotros tenemos posibilidad de elegir cómo vamos a transitarlas, ¿no? Y con qué cosas nos vamos a quedar de ese tránsito, ¿no? Eso es lo que considero también en esto del día a día, y creo que por ahí pasa el aprendizaje, y por ahí también tenemos chances de ir acercándonos un poquito más a conocernos a nosotras mismas, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, nada dice más de una persona que su forma de vida concreta, ¿no? Visto, como decíamos, desde el punto de vista relativo, entonces una muy buena manera de autoconocerse es plantearse eso. ¿Quiénes son mis amigos más íntimos? ¿No? Pues yo soy como una mezcla de todos ellos. ¿Cómo es mi familia? Pues yo seguramente tengo algo de ellos, algo que rechazo, algo que cojo sin darme cuenta. ¿Cómo es mi trabajo? ¿Cómo es mi vida concreta? Y como tú dices, ¿cómo reacciono ante todo eso? ¿No? Porque en muchas ocasiones, más allá de la corrección política o de la corrección casi espiritual, ¿no? Que ahora está tan de moda, pues no somos libres plenamente para tomar ciertas decisiones y tenemos que aceptar lo que la vida nos ha ido imponiendo en muchos aspectos de nuestro vivir, pero sí somos libres para reaccionar a ello. A mí me gusta aquí diferenciar, no sé si estoy bien a cuento, pero es interesante, entre el drama y la tragedia. Todos vamos a vivir pues cierto grado inevitable de tragedia en nuestra vida. Vamos a tener enfermedades, puede que nos echen de trabajos, vamos a ver morir a seres queridos, a no ser que muramos nosotros muy jóvenes, lo cual casi es peor. Entonces es un monto o una cantidad inevitable. La clave es cómo vamos a vivir esa tragedia, ¿no? Si vamos a enfrentarnos a ella, claro, con dolor y con sufrimiento, pero como una herramienta, que es muy difícil, ¿eh? O sea, una cosa es hablar desde aquí, ahora es muy fácil, y otra cosa es vivirlo y experimentarlo, como una herramienta que nos ayude a crecer y a ser mejores personas, o para quedarnos ahí encasquillados en ello, ¿no? Pero esto sería la tragedia, que tiene algo de heroico y desde cierto punto de vista casi incluso de belleza, aunque sea una belleza dolorosa y trágica. Pero luego está el drama o el dramatismo, ¿no? Que es que de repente estoy ahogándome continuamente en un vaso de agua, o cualquier cosa que me pasa me parece terrible, que siempre está relacionado con el narcisismo, que es ponerme yo a mí mismo en el centro de mi vida. Y entonces todo aquello, cuando no pasa como a mí me gustaría o como yo quiero, me genera un problema. Si los demás no me tienen en cuenta, me genera un problema. Si no se está, yo qué sé, apuntalando la autoimagen que yo quiero dar al mundo, me genera un problema, ¿no? Eso sería casi básicamente el narcisismo. Entonces caemos en el drama, ¿no? Pues el drama casi siempre sobra, digamos, casi siempre, ¿no? Y mientras que la tragedia a veces nos vale para curtirnos, ¿no? Y algo, No, estaba a la escucha. Sí. Bien, bien. No, Néstor, está siguiéndolos, también agradecerle a la gente que va compartiéndonos algunas impresiones. Había alguien allá al pasar que mencionaba como tal vez un tips, una herramienta para tener en el día a día, que era la gratitud, ¿no? En esos momentos de alienación o de no tener otra cuestión para que no le queda otra a veces para enfrentar esa situación. Bueno, en esa cuestión de actitud que quería resaltar, hay una persona mencionaba como tener la gratitud siempre cerca, ¿no? Me parece que sí, es un gran aliado, que en otro momento estaría interesante hacer un conversatorio con ustedes sobre esto. Nosotros consideramos que la gratitud ciertamente es una emoción y que no nos han explicado eso, nos han hecho creer que hay 5 emociones básicas, ¿no? Y la gratitud tendría como un trasfondo religioso. Y ciertamente uno, cuando genera la emoción de la gratitud, genera una frecuencia tan alta como muy pocas cosas. Pero bueno, en otro momento podríamos charlar de esto. Lo que yo quisiera destacar tenía que ver más que nada con lo que venían conversando ustedes y Seba, esta cuestión de la actitud, ¿verdad? De cómo tomarnos, cómo poder enfrentar, cómo posicionarnos en ese famoso aquí y ahora que hablan todas las culturas, sobre todo en la cultura occidental, el cartón, ¿no? Y cuando hablamos de esa actitud, a mí me gusta a veces recomendarle a las personas en el consultorio, cuando hablamos de autoconocimiento y la persona va haciendo esa introspección, esos insights, esas tomas de conciencia, aquellas cosas que ciertamente a veces le puede haber dado vergüenza o culpa de algo que puede haber hecho en su infancia o que le puede haber sucedido, ¿no? O en su adolescencia o mismo en su vida adulta.
Lo que le sugiero es la actitud con que va a observar ahora esas cosas, porque si ciertamente no se tenía conocido, o lo tenía ciertamente reprimido, naturalizado en toda su existencia, en el funcionamiento de su personalidad, mi invitación siempre está ahí también, ¿no? Ahora la invitación de la actitud no sería hacia afuera, sino hacia adentro, en esa autoobservación, en ese ahora autoconocimiento que me aprendo a observar, que también sea con una mirada un poco más contemplativa, un poco más, como decía hoy Marte, más misericordiosa, en la idea de darme cuenta que yo no tenía la conciencia que tengo hoy para aquello que me aconteció en otro momento. Entonces la idea es también ahí qué actitud uno tiene para cuando empieza a hacer ese trabajo de autoconocimiento. Me parece que no es menor a veces para lograr a veces poner como en ese mundo interior que uno tiene, ¿no? Poner en su lugar o dejar descansar a veces como historias pendientes que uno tiene que nos relacionan con memorias emocionales que nos aturden, ¿no? Entonces uno como que no quiere ir hasta ahí a esos sucesos o a ese lado de nuestra personalidad, porque ciertamente, bueno, nos complica un poco trabajarnos a nosotros mismos en esa zona nuestra. Entonces, la invitación, por lo pronto que les hago, es siempre eso. Bueno, la actitud, pues si no quedaríamos como una versión abstracta del autoconocimiento, ¿no? Sí, es esta observación, es generar insight, pero me parece el cómo posicionarse, me parece que es una gran clave, por lo menos para presentar acá, para charlarlo. Sé qué les parece. Bueno, vamos a coger el hilo de la gratitud porque... Ya me lo imaginaba, porque hay una cosa bellísima que dices de gratitud. Porque es una de las claves, claro, la gratitud bien entendida llega cuando nos damos cuenta de que la vida es un regalo. Y la vida es un regalo, quizá por eso decías que está como vinculado al lenguaje religioso, pero claro, es que es inevitable, porque uno se da cuenta de que la vida es un regalo cuando entiende, y es algo que uno puede entender de corazón muy profundamente, pero un día llega ese conocimiento y lo entiende, cuando entiende que su creación o que ha venido al mundo como un acto de misericordia o de amor, ¿no? Que está aquí por amor. Si tú estás aquí por amor y si el sentido último de tu vida es el amor, entonces todo lo que te sucede, a partir de entonces, todo lo que te sucede puede ser leído como un aprendizaje que te lleve hacia ese amor, ¿no? O a esa unidad, que diríamos, ¿no? Y entonces hay a veces que es difícil porque tenemos, bueno, siempre es difícil, pero cuando estamos en épocas oscuras o en estados de conciencia un poco alejados, ¿no? O estados de conciencia del olvido, es muy difícil posicionarse en la gratitud. Si te pasa algo malo, pues es difícil posicionarse en la gratitud, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrena? Yo creo que una de las maneras de entrenarla es intentar dar las gracias aunque no tengas motivos. Uno tiene que ser sincero, pero uno puede empezar a dar las gracias. Y en la medida en que uno empieza a dar las gracias, no solo empieza a entender esa vida como don, sino que también empieza a aprender de todo lo que le sucede, incluso de lo negativo que le sucede, y acaba alquimizando el mundo. Porque cuando empiezas a dar las gracias, te das cuenta de que la gratitud no es una consecuencia de lo que nos sucede, sino que pasa a ser causa de lo que nos sucede, ¿no? Y cuando la gratitud empieza a ser causa, entonces has pasado a ser un ser humano pasivo, recibiendo asustado todo lo que le sucede, y pasas a ser el agente de ese amor y la persona que toma completamente las riendas de su destino, y entonces vive desde ese amor y vive desde el dar y desde el reflejar ese don que somos o ese regalo que nos ha constituido, ¿no? Ese sería como el gran paso que tenemos que hacer. Y en el fondo la madurez espiritual y la madurez psicológica sería el pasar de ser como meros agentes, meros pacientes de lo que nos sucede, a ser agentes con la gratitud en el centro de nuestro corazón, agentes de nuestro destino. El sufismo cobra tal importancia a la gratitud que se dice que es uno de los más bellos de los atributos o de los nombres divinos, Ashukur, que tendría que ver como la gratitud o el agradecimiento. Y entonces yo a veces lo utilizo como una práctica psicológica o espiritual, según se mire,
que sería la de la recitación de ese mantra, ¿no? Sobre todo para personas que no quieren hacer una práctica espiritual, digamos, en un ámbito o en un contexto que les recuerde o que suene como religioso, pues yo casi siempre sugiero este mantra, el mantra gracias. Entonces, con la atención puesta en el corazón, ¿no? Que es la metáfora de nuestro centro emocional profundo, podemos todos repetir en el corazón, gracias, gracias, gracias. Mentalmente, internamente, casi en cada latido, gracias, gracias. Y como dice Mardia, esto va como alquimizando el mundo. He leído justo a vuela pluma así un comentario que ha puesto alguien que era precioso, que decía, no se trata tanto de dar algo así, lo parafraseo, no se trata tanto de dar las gracias por ser feliz, sino ser feliz porque damos las gracias, ¿no? Pues justo esta sería la idea que dice Mardia, ¿no? Hacer de la gracia una, no de dar gracias como el origen y la causa, y la realidad acabará ajustándose y entonces tendremos, ¿no? Como la ecuación siempre se iguala, acabaremos teniendo motivos por los que agradecer. Voy un segundo a mirar una cosa. Sigue tu partida. Bien. Bueno, bien. Bueno, sí, en esto de, bueno, hay Sigue llegando las siguen gracias. llegando gracias ahí del otro lado. De Loli, gracias. Mónica también. Y un montón de personas que van haciendo comentarios. Ahora vamos a dar un ratito para leer también los comentarios del otro lado, así generamos una interacción con las personas que están también en sus casas. En esto de, claro, el agradecimiento y el amor, ¿no? Como camino, de alguna forma, al autoconocimiento también, como camino al ser genuino, ¿no? Esto que decías vos, Rafa, vos sabés que también con Cristian y a partir de algunas conversaciones con Cristian, yo lo llevo mucho al consultorio, esto de empezar a generar una costumbre del agradecimiento, ¿no? Empezar a crear a partir de la gratitud, ¿no? Porque nosotros, culturalmente, y esto acá lo estoy conversando yo, pero es algo que hemos conversado con Cristian y ha traído muchas veces, nuestra cultura nos prepara como para agradecer después de que haya acontecido algo, ¿no? Pero es interesante ponerse en otro lugar, generar un movimiento y poder empezar a agradecer como que por adelantado, ¿no? También, ¿tá? Generar, bueno, en esto, poder despertarme de pronto, abrir los ojos y poder agradecer por todo el día que voy a tener, por todas las cosas que voy a compartir, por las personas con las que me voy a encontrar, ¿verdad? Ya por adelantado. Bueno, gracias por estar acá, gracias por todo lo que viene para mí. Y de alguna forma, sí, en ese modo más alquímico del que hablaban, yo creo que sí, que vamos construyendo a partir de esos lugares, ¿no? Por eso nosotros siempre comenzamos con un agradecimiento y siempre terminamos con un agradecimiento. Es una forma. Tiene que ver también con esto del autoconocimiento, creo, porque nos es muy difícil a veces salir del lugar más cultural de no, yo no tengo nada para agradecer. Mirá lo que me pasa, mirá lo que es mi vida, mirá la monotonía, mirá mi trabajo, mirá, no tengo nada para agradecer. Bueno, empecé a construir porque sos un agente. Somos todos agentes de cambio. Los primeros cambios los podemos generar en nosotros mismos, en nosotras mismas, y a partir de ahí podemos empezar a expandir, ¿no? Entonces, el poder tener claras estas cosas, ¿no? Poder agradecer y poder agradecernos también por la valentía que vamos a tener en el día para enfrentar las cosas que capaz que no quisiéramos o no desearíamos enfrentar, pero agradecernos por esa valentía y por ese ímpetu para poder ir para adelante y para poder a partir de eso también empezar a generar cambios. Me parece que es importantísimo. Hay un montón de mensajes ahí que están llegando, capaz que... Ardillita Salvaje dice algo así como agradecer por el solo hecho de estar vivos es un regalo de la vida. También lo estoy parafraseando porque lo leí y me lo memoricé ahí. Y después muchas personas también agradeciendo, haciendo eco un poco de lo que estamos conversando. Así es, bueno, devolverles todos esos mensajes de que he escuchado y he leído mucho. Gracias, gracias, gracias. Gracias, sí. Nos ponemos todos en ese estado de gratitud y así saldremos de la conversación con una alegría más profunda de aquella con la que entramos. Pues ya cuando nos ponemos en estado de gracia, podríamos decir, en estado de gracia, dando gracias, ya es como que casi no hay nada más que decir. Ya podríamos decir gracias, callarnos, estar aquí mirándonos los cuadros, sonriendo y ya está. Sería, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué hay por encima de eso?
No, es que tiene todo un trasfondo, por eso sé que son muy estudiosos de todas estas líneas de estudio, y podríamos también como hacer una especie de genealogía de qué significa la gracia de Dios. Entonces, tal vez cuando yo esté agradeciendo, estoy invirtiendo, ¿no? Estoy realmente conectando o generando lo que significa esa frase que a veces cuando hemos nacido en culturas que es como un claro monopolio, por decirlo así, ¿no? Religioso, y las maneras ciertamente de socializar uno no compartía. Lo hablo a título personal, ¿no? Ciertamente como que yo me consideraba desencantado de todo ese mundo, entonces todo este tipo de expresiones o palabras que pudieran dirigirse a este universo, en mi caso no las contemplaba. Bien lo traen ustedes, ¿no? En esto del autoconocimiento y la gratitud, como bien le dice Seba, ¿no? Me llevó mucho tiempo, muchos meses por considerar, reconocer, digo, de esto de qué era aquello agradecer por adelantado. Decía, che, el maestro del químico agradece por adelantado porque eso sabe que de una u otra manera va a ocurrir. Entonces decía, che, pero ¿cómo voy a agradecer y generar la emoción si todavía no lo viví, no lo experimenté? Me decía, ¿no? Lo recuerdo muy claramente. Claro, en esto de la cultura nuestra se agradece póstumamente, a veces se le pone una placa en reconocimiento a alguien que ya no está, y bueno, dale, gracias, fulano, ¿no? O agradecemos en el día de nuestro cumpleaños porque nos traen regalos. Es siempre el después. Me parece que es en este nivel de autoconocimiento, el hecho de agradecer por adelantado realmente es cuando uno va conociéndose en esa relación íntima, ¿no? O a través de nosotros que se manifiesta esa energía divina, Dios o como querramos llamarle, de que ahí uno va entendiendo esa ecuación de que cuando agradece por adelantado puede realmente redireccionar lo que más tarde podemos denominar, como decía, un instante después, el desarrollo personal, porque sinceramente en lo personal mi vida cambió bastante cuando empecé a reorganizar ese desarrollo personal en función de todo este conocimiento interior, ¿verdad? Creo que es un poco lo que tratamos de hacer en los consultorios. Sí, ahí mirá, Fernando Güero dice, ser agradecido te acerca a la felicidad. Gracias, dice. Así que un gran abrazo, Fernando. Está un poquito más feliz a partir de esto. Después tenemos bueno, un montón de mensajes en esto de las gracias, pero por acá decía, me lo perdí, ahí, dice, siempre hay por qué agradecer. El solo hecho de respirar ya es un estado puro de agradecimiento. Tal cual, ¿no? Hay que, así como también nosotros vivimos en una cultura de la queja y siempre estamos mucho más habilitados para quejarnos por algo, deberíamos ponernos a pensar que de la misma forma o de mejor forma estamos habilitados para el agradecimiento y que así como la queja genera una realidad, estar en un estado de queja permanente, estar en un estado de agradecimiento también va generando una realidad. Tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Por eso nosotros hablamos en estas dimensiones del ser, que trabajamos en la física del pensamiento, que justamente cada una de mis acciones, cada una de mis palabras, ¿no? Cada uno de mis pensamientos, cada una de mis emociones va generando la realidad en la que vivo, va generando las formas de acercarme a esa realidad en la que vivo y además, un paso más, va creando la realidad en la que vivo, ¿no? Entonces, esa conciencia, me parece, en esos distintos lugares, también la conciencia corporal, ¿no? De lo que es mi cuerpo, de lo que siente mi cuerpo, ¿no? Del cuidado, la conciencia espiritual, ¿no? Y la conciencia también de lo social. Che, yo estoy completamente atravesado, estamos totalmente atravesadas por determinada cultura que nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que también nos dice cuándo tenemos que sentirnos bien, cuándo tenemos que quejarnos y cuándo tenemos que agradecer. Entonces empezar a generar conciencia de qué tanto pesan esas normas culturales en mí mismo, bueno, me va a acercar también a poder cuestionarlas y un paso más a poder empezar a generar unas reglas otras, unas que de pronto nos acerquen un poco más a un estado de bienestar. ¿Mm?
A mí, si no para de hablar. Sí, tal vez uno de los impedimentos para este estado de agradecimiento del que estamos hablando es que vivimos en un mundo que valora mucho a las víctimas, lo cual está bien, pero a veces uno puede llegar a instalarse en el victimismo. Y entonces cuesta mucho a una persona que está metido en una queja permanente, por ejemplo, por su trabajo, decirle no, porque no encuentra trabajo, por ejemplo, pongamos un parado, ¿no? Decirle que tiene que estar agradecido porque respira, por ejemplo, ¿no? Pues a veces te tira las gracias a la cabeza porque vivimos en esa, como en ese enganche en la victimación, ya que yo creo que esto se deriva de una visión muy estrecha, digamos, materialista del mundo, ¿no? Entonces, y narcisista, ¿no? Si las cosas no son como yo quiero, no tengo motivos para ser agradecido. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, que es al que estamos intentando señalar todo el rato, desde el punto de vista de lo absoluto, pues entonces no estamos aquí para nosotros mismos, ¿no? Sino estamos aquí para vivir la aventura de la vida, la aventura de la realidad, la aventura del destino, o para ponernos al servicio de la divinidad en un lenguaje teísta. Y entonces desde ese punto de vista todo es de agradecer. Sería como estar viendo una película, no importa tanto que en la película el protagonista sea rico o pobre, sino que sea un buen actor y haga bien su trabajo, y haga bien la película. O estar jugando un juego de rol. Jugaba juegos de rol al Señor de los Anillos cuando era adolescente con unos amigos y teníamos uno que si no le tocaba el mejor personaje se cabreaba, ¿no? Tenía que ser como un elfo, que tenía las mejores magias, con mucha vida, y si no se enfadaba, ¿no? Decíamos, no has entendido el sentido del juego de rol, que es disfrutar y actuar el personaje que tienes hasta donde puedas, ¿no? No se trata de ser el mejor, porque entonces ahí entramos en esa lucha de egos que no tiene fin y que normalmente nos lleva al sufrimiento de cabeza, sino más bien de ser escuetamente lo que somos, que casi siempre es más bien poca cosa, ¿eh? Yo también cada vez estoy más, creo que la humildad bien entendida es una buena virtud, en el sentido de que tenemos que agradecer lo poco que somos y todos somos muy frágiles y muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, entrañablemente agradezco ser lo que soy, aunque sé que soy poquito. Dinos algo, Martina. Sí. Nada, estoy escuchando. Es que luego la gente se queja de que solo hablo yo. Tú te pones en modo escucha y en silencio. No, estaba leyendo a personas, ¿no?, que decían que hacían ese ejercicio de agradecer por la noche y que lo ponían por escrito, y esto me parece un modo de oración muy simple y muy hermoso, ¿no? Porque parece que siempre cuando rezamos o cuando oramos tenemos como que pedir, pero podemos dar la vuelta, ¿no? Podemos por la noche, justo cuando nos acostamos, pues agradecer a la vida lo que nos ha traído y agradecer el mero hecho de estar vivos y agradecer las cosas pequeñas, porque también enfocarnos en las cosas pequeñas es maravilloso. Es decir, el mero hecho de poder ver un atardecer cuando una persona está muriendo, y he visto muchos testimonios de gente poco antes de morir que de repente disfrutan con un amanecer o con un atardecer a un nivel como profundísimo, ¿no? Y nosotros lo pasamos por alto. Atardece delante de nuestros ojos, tenemos la preciosa vista por la ventana y sin embargo la dejamos pasar, ¿no? Pues agradecer nos ayuda también a enfocarnos en esas pequeñas cosas. Todo es un milagro en realidad. Bien visto, todo es ayat, que significa signo y milagro, signo de otra realidad, metáfora de lo divino. Bien visto, deberíamos de estar como en un tripi permanente, ¿no? Como en un viaje del LSD cada instante, ¿no? Como todo el rato alucinando de la increíble belleza y de la profundidad de todo lo que nos ocurre. Y ese estado de apertura mística, podríamos decir, se ahoga en una cierta cotidianidad que siempre tiene que ver con el ego y con el narcisismo, que es uno de mis temas como psicólogo, que nos impide ver esa realidad permanente, esa belleza permanente que está siempre en todo. Totalmente, en relación a eso, por ahí Mónica decía, claro, tenemos un día de cumpleaños y 364 de no cumpleaños, ¿no? En el año, ¿no? En esto de poder ser un día para estar feliz. Y en esto del viaje, ¿no?, permanente, ¿no? Estar en un estado de viaje permanente. Ustedes que ahora justamente vienen de un viaje, uno observa, ¿no?, que cuando estamos de viaje, realmente, cuando estamos viajando, cuando estamos en un lugar que no conocemos, ¿no? Estamos lejos de pronto de nuestra casa, estamos lejos de nuestras rutinas cotidianas, estamos como mucho más en un estado, ¿viste?, de aquí ahora, de estar conectados con el estar, veo cosas nuevas, me maravillo por unos pastitos, me encanta, me tiro a ver las nubes, respiro el aire, estoy completamente maravillado, estoy todo el tiempo mucho más despierto, mucho más despierto realmente. Sin embargo, cuando volvemos a nuestras rutinas cotidianas, ¿no? Uno pasa como por la vida, como uno ve que las personas como pasan por la vida ahí, desde ese lugar de, me levanto como para
para pasar el día, para que se pase el día, vamos pasando los días. En lugar de viviéndolos, vamos como pasando días, ¿no? Para que llegue, esperando que llegue ese momento también de explosión, que parecería que está por fuera de nuestra cotidianidad. Sin embargo, el gran desafío, creo que el gran desafío, tiene que ver con esto que estabas diciendo, Rafa, ¿no? De poder vivir nuestra cotidianidad, cada uno de los momentos, cada uno de los días, como justamente como un estallido, ¿no? Como una posibilidad de disfrute, como una posibilidad de aprendizaje, así sea un aprendizaje que tenga que ver con lo que, bueno, con definir con lo que yo no quiero más para mí, ¿tá? O con lo que estoy decidiendo que ya no es parte y no quiero que sea parte de mi camino. Porque realmente en nuestra vida, y si nos lo ponemos a pensar ahí de una forma más metafórica, y yo creo que es, bueno, la vida es un viaje, ¿no? Entonces así, desde ese lugar deberíamos poder estar maravillándonos momento a momento y eligiendo en las distintas encrucijadas de ese camino, de ese viaje, poder ir eligiendo de manera consciente cuáles son esas rutas que vamos a ir tomando, que nos van a ir acercando a nosotros mismos, a nosotras mismas, en este viaje que tiene que ver con conocernos. Conócete y conocerás a Dios, decía Marta, ¿no? Entonces, desde ese lugar también es interesante poder empezar a plantearnos, ¿no? Es interesante también lo que dices de ir tomando decisiones conscientemente, ¿no? Porque esto también es paradójico, ¿no? La vida, en el fondo, hay como dos dimensiones. Uno sería como el conocerse, el aceptarse, el amarse a uno mismo en su individualidad, es decir, todo el proceso de individuación, por un lado, pero todo eso está en realidad para disolverse en el absoluto o para quitarse de en medio, ¿no? Se dan esos dos procesos. Entonces, en la medida en que tú empiezas a tomar posesión de tu libertad y te haces responsable y empiezas a tomar tus propias decisiones, y esas decisiones vienen desde un lugar maduro, no desde pues los vaivenes o yo qué sé, o los enganches con tu sistema familiar o lo que sea, sino que de repente empiezas a tomar decisiones maduras, a la vez te empiezas a dar cuenta de que todas esas decisiones en realidad no las tomas tú, ¿no? Entonces los dos procesos se dan a la vez. Por un lado, el responsabilizarse y por otro lado, el liberarse completamente de la responsabilidad, ¿no? Este sería el camino psicológico y espiritual convertidos en uno. Exacto, como el ser humano es un absoluto en un relativo, es un ser que tiene dentro de sí un infinito, pero a la vez el mismo es finito y no somos ni del todo definidos ni del todo indefinidos, pues entonces todo el humano es paradoja. Una de las claves para ver cuándo estamos como acertando en nuestra antropología o nuestro modelo antropológico es que siempre llegamos, como dice Mardia, a una paradoja o a una contradicción, ¿no? Porque no somos ni plenamente conscientes ni plenamente inconscientes, no somos ni solo individuos ni solo sociedad, no somos ni solo arriba ni solo abajo, ni solo espiritualidad ni solo materialidad, somos como la frontera en donde se da todo eso, en donde todos los caminos se encuentran, donde el macrocosmos se une con el microcosmos. Entonces al final todo acaba teniendo como un sabor a paradoja y entonces a mí me gusta mucho ver que en autoconocimiento o en espiritualidad lo contrario a una gran verdad es siempre también una verdad, ¿no? Yo puedo decir, somos libres, y es verdad, pero puedo decir, estamos determinados y también es verdad. Entonces, ¿no? Depende desde dónde lo diga y cómo lo diga, y así con todo, ¿no? Con todo. Somos seres conscientes, y es verdad. Somos seres inconscientes, y también es verdad. Somos seres sociales, también, y somos individuos, también. Entonces, lo contrario siempre porque estamos en ese espacio de paradoja. Claro. Bueno, la paradoja también creo que está propuesta a partir de este sistema binario que tenemos de comprensión del mundo, ¿no? Creo que desde ahí se nos propone la paradoja, desde ahí se nos programa la paradoja y también ahí levantar un guante ahí, porque Marta me pareció súper importante esto que decías vos, de la libertad, pero claro, ¿viste? Acercarse a la libertad, lo que pasa es que implica una gran responsabilidad, ¿viste? Y en esto hay muchas personas pero yo no puedo ser libre, ¿cuánto de esto? Bueno, esto implica una gran responsabilidad, es un acto, la libertad, y ahí también es algo que yo he comentado en otros conversatorios, yo creo que la libertad, la gente la piensa, claro, la piensa como un derecho, como que está escrito, viste, ahí en algún lado, tenés derecho a ser libre. ¡Pah! Fenómeno. Como algo abstracto, claro, también. La libertad en realidad es una acción, ¿no? Nosotros tenemos que ir
por la libertad. Nosotros tenemos que accionar la libertad. Para accionar la libertad se requiere también de gran valentía y de gran responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, no sé, Cris, si querés aportar algo ahí. No, en estos 5 minutos que nos van quedando, invitarle a las personas, si quieren hacer algún tipo de pregunta o comentario más, es el momento. La verdad que se pasó rapidísimo hasta ahora, nosotros encantados. Ya tendremos, será, esperemos, Marti y Rafa, que fuera el primero de muchos por delante, de muchos conversatorios. Ya les vamos a ir agradeciendo por esos conversatorios que vienen para adelante y que vamos a seguir compartiendo. Hay uno muy interesante, por lo pronto para nosotros, que nos los imaginamos, que es en un libro tuyo, Rafa, que yo no lo leí, pero sí vi la presentación que hiciste sobre la enfermedad mental no existe. Son nuestros padres, una cosa así, es que dice el título, ¿no? Es interesante, bueno, un poco la línea de investigación de Seba también, su maestría es en salud mental y derechos humanos, es muy interesante abordar ese tema. Los invitamos también a ustedes y a toda la comunidad, porque el próximo 9 de septiembre vamos a estar dialogando con una colega chilena, Constanza Michelson, y una de las temáticas va a estar por ahí, ¿no? Cómo la salud mental en estos tiempos de pospandemia ha quedado asociada a cuestiones sanitarias, ¿no? A una medicalización, como si acaso salud mental solo se refiriera a eso, en definitiva. Pero bueno, no sé si ha llegado algún mensaje. Elena Jope dice agradecer que hoy encendí el móvil y encontré esta charla. Gracias, Elena, por haber encendido el móvil, entonces. Gracias a Mara también. La vida de Victoria en este momento, el tiempo y la predisposición aprovechando para jugar a nuestro favor. Mónica, aunque haga la misma tarea cada día, nunca la haces igual, solo tienes que poner tu atención para darte cuenta. Disolución del yo para unirnos con el todo, dice Mara. Ardillita salvaje, ser libre nos hace responsables. La verdad que, bueno, siguen cayendo gracias y gracias también de parte nuestra. Entonces, si quieren devolver algo más, ustedes, Rafa y Mardia. Gracias. Ya que hablas de salud mental y al principio hablar como de estas 7 dimensiones, una de las cosas que yo critico es el concepto de salud mental, porque es, como bien señalas, muy estrecho y muy limitado. Porque casi siempre el problema es más bien emocional para empezar, o afectivo. Habría que hablar de una salud emocional, salud afectiva, salud espiritual, salud social, ¿no? Salud corporal. No se pueden separar unas de otras porque somos una unidad. Solamente de una manera pedagógica separamos el cuerpo, la mente, el afecto, la palabra, ¿no? Podemos hablar también de una salud en la palabra, o de una, como diríamos, una salud filológica o lingüística, ¿no? Y todo ello es casi más relevante que el aspecto meramente cognitivo. De hecho, casi nadie viene con un problema mental, como suele entenderse esa palabra, que sería como algo cognitivo. Nadie dice 2 más 2, 5, hoy tengo un problema y voy al psicólogo. Sino el problema es que estoy triste y no sé por qué, o me pongo nervioso ante determinadas situaciones, y entonces voy al psicólogo. Es un problema que de base es más bien emocional o incluso vital, ¿no? Y entonces, si el problema es vital o biográfico, pues hablar de enfermedad se queda un poco cojo también, se queda un poco limitado. Pero bueno, esto hablamos otro día. Totalmente, hay que volver. Entonces, otro día podéis hablar con él de esto. Bueno, con los dos, ¿no? Porque me parece que ahí vos también tenés, me parece que hay mucha cuchara para meter de parte de los dos. En esto de la salud mental, yo siempre también hago como en esto de la historización, ¿no? Bueno, nosotros hemos pasado por distintos paradigmas que como humanidad en relación a la salud mental, ¿no? El primer paradigma fue el paradigma de la locura, era el paradigma del loco. Después se pasó al paradigma de la enfermedad mental, en realidad, con el sanitarismo. Después, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se pasó a hablar de salud mental y derechos humanos. Y yo creo que sí, tal cual como vos decís, Rafa, capaz que en la próxima vuelta o el próximo paradigma esté más enfocado a salud humana y capaz que sí, derechos mentales, ¿viste? Pero sí, yo creo que pasa por ahí. Les quiero agradecer muchísimo a los dos, ha sido súper placentero compartir con ustedes esta conversación y bueno, esperemos que sea el principio de unas cuantas más. El principio de una bonita amistad, ¿no? Esperemos que sea el principio de una buena amistad. Siempre nos quedará París. Bueno, muchísimas gracias. Encantados de encontrarnos con vosotros y con toda la gente que nos ha seguido.
Así que muy hermoso porque siempre me gusta esto de tejer lazos, me gusta mucho. Sí, podéis seguir también a Mardía, que lo estoy haciendo creo que a través de mi Instagram, pero el Instagram de Mardía suele estar más activo que el mío. Así que sí, también lo podéis seguir ahí ya. Bueno. Espectacular, gracias a ambos. Esperemos que nosotros lo sentimos así, toda la comunidad que lo haya sentido de la misma manera, que algo hoy nos llevamos, algo hoy tocó alguna fibra sutil personal en este autoconocimiento, en este desarrollo personal. Invitamos a toda la comunidad de la física del pensamiento a que los busquen, sobre todo en YouTube, que tienen un muy buen canal, muchísimo contenido. Se lo decimos con sensatez porque realmente fue ahí como los conocimos y hay muchas horas ahí para escuchar de este tipo de temas como de otros que bien lo saben hacer Mardi y Rafa. Gracias Mardi y Rafa, a toda la comunidad presente. Hasta la próxima. Muy rico todo, que se repita. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos, amigas. Chao. Chao, chao.